Continuamos nuestra exploración a fondo del Seminario 1 de Lacan. Y hoy nos metemos, de lleno en un capítulo con un título que ya, plantea una tensión. Análisis del discurso y análisis del yo. Sí, un título potente. Y Lacan lo dice claro desde el principio. Su intención es empezar a, sustituir un enfoque centrado en el yo por otro que ponga el foco en el discurso. Exacto. Una apuesta fuerte. Casi nada. Quiere cambiar las reglas del juego del análisis, tal como se entendía en parte de su época. Para arrancar, menciona de pasada un comentario de Jan Hippolyt sobre la Verneuil-Humfriana, la negación, y rescata ese concepto alemán tan complejo, Aufhebung. Sí, ese término que significa negar, suprimir, pero también conservar y elevar. Un concepto dialéctico. Vamos, intelectualmente la negación. No es suficiente. Claro, no basta con la teoría. No basta para el diálogo real con el sujeto. Parece que la clave no está solo en qué es la negación, sino en cómo funciona en el lenguaje, en el discurso. Exactamente. Y eso nos lleva a la primera gran pregunta que pone sobre la mesa. A ver, ¿qué es esto del yo? Ese yo que todos experimentamos, con sus límites, sus defensas, su carácter. ¿Qué papel juega en la cura analítica? Una pregunta fundamental. Y Lacan ya apunta que la propia literatura psicoanalítica anda un poco enredada, ¿no? Como que no se aclara del todo al definirlo. Es que la dificultad es enorme, la verdad. A ver, ¿cómo encajamos la idea de un yo como función autónoma, como garante de la realidad? El yo fuerte, ¿no? El que se supone que hay que reforzar. Ese mismo. ¿Cómo encaja eso con la otra cara de la moneda que el propio análisis revela? El yo como el lugar del error, de la ilusión, del desconocimiento fundamental. Lacan habla aquí de una escisión radical, un splitting. Ajá. Y esto ya marca una diferencia importante con otras corrientes, por ejemplo, parte de la escuela inglesa de entonces, que estaban más enfocadas en analizar o fortalecer ese yo. Lacan dice, no, miremos a otro lado. ¿Hacia dónde? Hacia la estructura del inconsciente, hacia lo simbólico, tal como se manifiesta en el discurso del sujeto. Ahí es donde está la clave, no tanto en el yo consciente. Y para argumentar esto se apoya críticamente en Anna Freud, ¿verdad? En su trabajo sobre los mecanismos de defensa. Sí, concretamente en su libro El yo y los mecanismos de defensa. Pero fíjate, la crítica de Lacan no es tanto a que Anna Freud describa mal las defensas. No es eso. Lo mismo, y mantuviéramos la ilusión de que hay un hombrecito dentro del hombre, un yo central que elige cómo defenderse, Entiendo. Lacan ve ahí una trampa. Una que nos impide ver la estructura que hay debajo, la lógica inconsciente. Y pone un ejemplo clínico de la propia Anna Freud para ilustrarlo, ¿no? Una paciente que tenía el análisis como atascado. Sí, un caso donde Anna Freud interpreta los síntomas, la ansiedad de la paciente, conectándolos con una relación pasada con la madre. Una relación marcada por el desprecio, la ironía, mecanismos defensivos, claro. Vale, ¿y qué objeta Lacan a esa interpretación? Parece razonable, ¿no? Conectar el presente con el pasado. La objeción es sutil, pero demoledora, en cierto sentido. Lacan dice, vale, Anna Freud interpreta el contenido de la defensa, el desprecio hacia la madre, y busca su origen en el pasado. Hasta ahí, normal. Pero al hacer eso, dice Lacancia, se le escapa lo fundamental. Cómo esa misma pauta defensiva, ese desprecio, esa ironía, se está jugando ahora, en la relación transferencial con la analista. Ah, claro. En el aquí y ahora de la sesión. Exacto. Para Lacan, lo decisivo no es la defensa como concepto abstracto, sino cómo opera en la transferencia. Lo que se resiste al análisis no es un recuerdo reprimido sin más, sino la estructura misma del yo. El yo como resistencia. El yo entendido como la suma de sus defensas, sí, y más a fondo como una instancia de desconocimiento. Lo que se resiste es esa estructura que se ha montado para no saber. Entonces, la crítica sería que el análisis del yo se confunde. Confunde la defensa con lo que supuestamente se defiende. Precisamente. Se queda en la superficie del mecanismo, sin abordar la estructura que lo sostiene. Y al hacerlo, paradójicamente, refuerza al yo como esa instancia central. O sea, lo que critica Lacan es que el yo es fundamentalmente méconnaissance, desconocimiento. Pero no un desconocimiento pasivo, no. No. Es un desconocimiento activo, un no querer saber, un construirse sobre la base de ignorar la determinación inconsciente, la determinación simbólica. Por eso, Lacan lo ve más como un obstáculo que como un aliado para el análisis.
Entendido. Y es curioso, porque la propia Anna Freud llega a admitir que hay resistencias que no encajan del todo en sus categorías de defensas del yo, como si intuyera que hay algo más. Deja una puerta abierta. Una pequeña grieta, sí, Vale. Aceptamos la crítica. Si analizar el yo y sus defensas nos lleva a este callejón del desconocimiento, ¿hacia dónde nos orienta Lacan? ¿Cuál es esa alternativa del análisis del discurso? pues aquí Lacan empieza a tirar de otro hilo freudiano, que considera esencial, la Behauptung. ¿La Behauptung? Suena importante. Lo es. Lo rescata del compendio de psicoanálisis de Freud. Se suele traducir como asentimiento primordial, afirmación fundamental. ¿Afirmación de qué? No es la sinceridad consciente del paciente que dice sí, voy a colaborar. Lacan, de hecho, ve esa promesa como parte de la resistencia del yo enfermo. Vaya. La Behauptung es algo previo, más estructural. Es como un sí fundamental a entrar en el juego del lenguaje, en el orden simbólico. Es una condición para que el análisis pueda siquiera empezar a funcionar y progresar. Sin esa base, no hay discurso analizable. Entiendo. Es como la condición de posibilidad. Eso es, la idea central es que la verdad del sujeto, su estructura simbólica, lo que el análisis busca, no está en el yo consciente, ni en lo que dice querer. Está más allá, ¿Dónde? en la lógica misma de su discurso, en cómo organiza su relato, en sus tropiezos, sus lapsus, sus contradicciones. Ahí se revela la estructura. Lacan sugiere que esta idea surgió casi por necesidad interna en la teoría analítica, siguiendo las pistas que Freud ya había encontrado. Estructuras que él ve más rigurosas que las de Jung, por ejemplo. Sí, él contrapone la estructura freudiana, ligada al lenguaje y al Edipo, con las nociones junguianas de arquetipos que ve menos estructuradas formalmente. Y esta Behauptung, esta afirmación primordial, ¿cómo se conecta con la realidad y con el Edipo? Lacan los menciona juntos. Están totalmente ligados. La Behauptung es como el acto fundacional que inscribe al sujeto en lo simbólico. Al decir sí al lenguaje, se acepta implícitamente la ley que organiza las relaciones humanas, cuya matriz Freud llamó Edipo. O sea, entrar en el lenguaje es entrar en el Edipo, en cierto modo. Es entrar en la estructura que el Edipo describe, y eso es lo que constituye una realidad humana, una realidad compartida, simbólica. Analizar el discurso es entonces escuchar cómo resuena esa estructura edípica en lo que dice el sujeto. Más allá de lo que cree estar diciendo. Exacto. Es ir más allá de la negación superficial, de la Verneinung, para cuestionar los propios criterios con los que el sujeto, y a veces el analista, juzga lo que se dice. Hay que examinar el valor simbólico, la función de lo dicho, en esa estructura. Queda claro el contraste. Anna Freud y el yo defensivo versus Lacan, el discurso, la Behauptung, la estructura simbólica. Pero entonces Lacan mete a una tercera en discordia, Melanie Klein. Sí, introduce a Klein. Menciona su artículo sobre la importancia de la formación del símbolo en el desarrollo del yo. Parece otro enfoque distinto. ¿Qué aporta Klein a esta discusión, según la lectura de Lacan? Klein ofrece una perspectiva muy diferente, aunque Lacan también le va a poner sus peros. Si Anna Freud se centra en las defensas del yo ante las pulsiones, Klein se va mucho más atrás, a las relaciones de objeto más arcaicas, al mundo predípico. El mundo interno, ¿no? Los objetos buenos y malos. Ese universo de imagos parentales internalizadas, ¿sí? Lacan lo describe con un poco de ironía, ¿no? Como un escenario de rivalidades merovingias entre esas figuras fantaseadas. Klein propone analizar desde una posición mediana que atribuye al yo. Pero, ¿es el mismo yo que el de Anna Freud? No exactamente. Es un yo entendido de forma distinta, más ligado a la capacidad de integrar experiencias emocionales muy primitivas, de amor y odio. Vale. ¿Y qué destaca Lacan de Klein en este capítulo? Se centra sobre todo en el caso del pequeño Dick, que Klein presenta en ese artículo. Es un caso fascinante y extremo, ¿Por qué extremo? porque es un niño que parece tener una falla radical en la simbolización. Es apático, indiferente, no muestra angustia de forma clara y usa el lenguaje de una manera que Lacan califica de brutal. Brutal. Sí, Klein interpreta sus acciones de forma muy directa, muy cruda. Por ejemplo, si el niño juega con trenes, ella interpreta: tú eres el trenecito, quieres meterte en mamá.
Para Klein, el problema de Dick es un yo defectuoso, incapaz de crear símbolos. ¿Y cómo describe Klein su estado? Lo describe como si viviera en una realidad en estado puro, una realidad no mediada por el símbolo, no humanizada por el lenguaje. Realidad en estado puro. Suena desolador. Implica que no habita un mundo humano, de significados. Esa es la lectura que hace Lacan. Para Klein, el mundo humano se construye a través de la simbolización. Los objetos adquieren significados, se vuelven equivalentes, permiten jugar, fantasear. En Dick parece que no. Los objetos son solo cosas concretas, aisladas. Un mundo sin metáforas, casi. Algo así. Un mundo prehumano o no humano en ese sentido. Lacan valora mucho el texto de Klein por la experiencia clínica que muestra. Es muy rica. Pero ve la teoría del yo kleiniana como incompleta. Quizá, dice, porque ella misma no acaba de formularla del todo. Pero la idea es esa. En el mundo humano normal, los objetos se cargan de sentido, se multiplican simbólicamente. Exacto. Y Dick parece impermeable a eso. Usa palabras, sí, pero no como símbolos que abren un universo de sentido. No ha llegado, diría Klein, a esa madurez simbólica. ¿Y la ansiedad? Klein le da mucha importancia, ¿no? Muchísima. Para Klein, la ansiedad es como el motor. Es la energía que empuja al sujeto a construir objetos simbólicos para poder manejarla, para defenderse de ella. La describe como algo surgente, arising. ¿Y en Dick? En Dick, la ansiedad cuando aparece es muy básica, muy corporal. Tensión, vértigo, una sensación de perderse, de disolución. Es confusa, no está ligada a ideas o representaciones claras. Pero aquí Lacan encuentra una paradoja en cómo lo plantea Klein, ¿no? Sí, una paradoja interesante. Por un lado, Klein dice que la ansiedad de Dick surge frente a la realidad, como si el mundo exterior fuera la amenaza. Vale. Pero, por otro lado, toda la descripción del caso sugiere que Dick está sumergido en esa realidad pura, no simbolizada, no hay distancia. Claro. En la sesión no juega simbólicamente, actúa la realidad literal. El espacio entre dos puertas es el cuerpo de la madre. Los trenes son algo amenazante, pero algo que no puede nombrar, que no puede metabolizar con símbolos. Es como si estuviera atrapado en lo real sin poder simbolizarlo. Exactamente. Lacan ve ahí un nudo problemático en la teoría kliniana, la relación entre el simbolismo y lo real. Y lo conecta con otro tema kliniano importante, la destructividad, la agresividad primordial. ¿Cómo se conecta? Bueno, Klein piensa que la destructividad juega un papel en cómo se constituye la realidad humana. Y Lacan recoge esa idea, que ya Hippolyte había mencionado en relación a la Aufhebung. La gran pregunta que queda flotando es, ¿cómo emerge el orden simbólico humano, nuestra realidad compartida, de ese caos inicial, de esa relación tan directa y quizá destructiva con lo real? Fascinante, sí. Hemos recorrido un camino denso. Empezamos con la crítica del análisis centrado en el yo, en sus defensas, en su desconocimiento constitutivo según Lacan leía a Anna Freud. Sí, el yo como obstáculo. Luego vimos la alternativa que empieza a esbozar Lacan. Un análisis del discurso que busque la estructura simbólica, anclado en esa afirmación primordial, la Bejahung. El foco en el lenguaje y la estructura. Y finalmente, hemos introducido la perspectiva de Klein, con su énfasis en la formación del símbolo desde las relaciones más tempranas, y los problemas que surgen cuando esa simbolización falla, como en el caso Dick. 3 maneras muy distintas de pensar el yo, la realidad y el análisis. La conclusión parece clara. Ni el yo, ni la realidad son cosas simples, dadas. Son construcciones complejas, problemáticas. Sin duda, construcciones mediadas por el lenguaje, por lo simbólico. Y esto nos deja, quizás, para ir cerrando, con una reflexión para darle vueltas. A ver. Si tomamos en serio esta idea lacaniana de que nuestro yo consciente, ese que sentimos como nuestro centro, es en gran parte una fachada defensiva, una forma elaborada de méconnaissance, de no querer saber de nuestro deseo y de cómo el lenguaje nos constituye, Sí. ¿qué implicaciones tiene eso para cómo entendemos la identidad, la autenticidad? ¿Hasta qué punto la historia que nos contamos sobre nosotros mismos, nuestro discurso habitual, está realmente mostrando quiénes somos? O más bien ocultando, ¿no? O construyendo y ocultando a la vez nuestra posición real en esa estructura simbólica
que nos precede y nos atraviesa. Es una pregunta que, bueno, va más allá del análisis y nos interpela a todos en nuestra vida cotidiana, ¿no crees? Totalmente. Una pregunta para seguir pensando, sin duda.